Buenos días, bienvenidos a Matemática en tu Jato, un canal de apoyo para los concursos de matemática. El día de hoy vamos a resolver un problema del nivel 2 de la fase 1 de la ONEM del año 2019. El problema 14 nos dice lo siguiente. En la figura mostrada, ABCDE y AFGHI son pentágonos regulares y ABF es un triángulo equilátero. Halla la medida del ángulo FCH. Muy bien, si es que deseas intentarlo por ti mismo, dale pausa al video, de lo contrario, continuemos. Para este problema vamos a tener que recordar algunas cosas. Lo primero, hay que entender que un pentágono regular es aquel pentágono donde todos los lados miden lo mismo. Acá todos los lados, por ejemplo, miden A. Y todos los ángulos miden lo mismo. No olvidemos que para que nosotros podamos calcular el ángulo interno de un pentágono, solamente tenemos que utilizar esta fórmula. 180 grados por n menos 2 entre n, pero como tiene 5 lados, n vale 5. 180 grados por 5 menos 2 entre 5 es 108 grados, por lo cual cada ángulo interno del pentágono mide 108 grados. Lo segundo que hay que recordar, cuando nosotros trazamos una diagonal del pentágono, siempre se forma un triángulo isósceles. Entonces, como el ángulo interno mide 108 grados, y la suma de todos tiene que ser 180 grados, entonces acá le falta 72 grados. Ese 72 grados se tiene que dividir en dos ángulos de 36 grados. Entonces, cuando tracemos una diagonal del pentágono, siempre se forma este triángulo de 108 grados, 36 grados y 36 grados. Y lo tercero que hay que recordar, no olvidemos que en un triángulo equilátero, los tres lados miden lo mismo, y los tres ángulos miden 60 grados. Muy bien, pasemos a la solución. Acá ya tenemos esquematizado nuestro problema. Entonces nos pide la medida del ángulo FCH. Y FCH está graficado ya, y acá le puse el valor de X. Profesor, ¿y ahora qué hay que hacer? Como ya hemos visto, deberíamos tratar de aprovechar esto. Pero para eso debemos tratar de trazar una de las diagonales. Profesor, ¿y cuál diagonal me conviene trazar? Yo creo que es evidente, ¿no? Que lo que nos conviene trazar sería esta diagonal de acá. Profesor, ¿y por qué nos conviene trazar esa diagonal? Porque está adjunto al ángulo X. Y de la misma manera me convendría trazar esta diagonal de acá, porque justamente también está relacionado al ángulo X. Además, hay que recordar que nos estaba diciendo que los pentágonos son regulares. No olvidemos que pentágono regular se llama cuando todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos miden lo mismo. Entonces yo podría decir que todos los lados de este pentágono, bueno, lo podría representar con serruchito. Estos serruchitos indican justamente que todos los lados miden lo mismo. Pero el triángulo también es equilátero, entonces sus lados también miden lo mismo. Entonces si él es serruchito, entonces él también tiene que ser serruchito y él también tiene que ser serruchito. Pero no olvidemos que este pentágono también es regular, así es que todos sus lados también tienen que medir lo mismo. Entonces si un lado mide serruchito, entonces todos los lados tienen que medir serruchito. Ahora, también no olvidemos que en un pentágono regular todos los ángulos miden 108 grados, por lo cual este de acá mide 108 grados. Muy bien. Evidentemente, él también mide 108 grados, él también mide 108 grados, 108 grados, pero acá también, como también es regular, él también mide 108 grados. Ya está. Profesor, ¿y por qué te has enfocado en esto? Ya vamos a estar viendo. Ahora, quiero que notes este angulito de acá. Si no lo has notado, es el ángulo del triángulo equilátero. Por ende, él tendría que medir 60 grados. Muy bien. Y supongo que ya algunos lo han notado, ¿verdad? Fíjate en este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Es isósceles. ¿Por qué? Serruchito, serruchito, estas medidas miden lo mismo. No olvidemos que en el triángulo isósceles hay dos lados que miden lo mismo y dos ángulos que miden lo mismo. Entonces, acá este ángulo, si lo notas, 108 grados y 60 grados, mide 168 grados. La suma de los tres ángulos es 180 grados, por lo cual me falta solamente 12 grados. Ese 12 grados se tiene que dividir entre estos dos ángulos. Pero como es isósceles, tienen que ser dos ángulos iguales.
Por lo cual nosotros podemos decir que este ángulo mide 6 grados y este ángulo también de acá mide 6 grados. Lo voy a dejar ahí. Muy bien. Ahora nos enfocamos en este angulito de acá. Profesor, ¿y cuánto mide ese ángulo? Bueno, yo creo que a simple vista nos podemos dar cuenta que ese ángulo mide 36 grados, porque has trazado la diagonal, y no olvides que cuando trazas las diagonales de un pentágono, se forma un triángulo donde los dos ángulos agudos miden 36 grados. Entonces acá nota que CA es una diagonal, por lo cual él tiene que medir 36 grados. Muy bien. Ahora, nota que este ángulo es ángulo interno del triángulo equilátero, por lo cual él debe medir 60 grados. Entonces, la cuestión sería hallar este angulito para que demos un gran paso. Profesor, ¿y cuánto mide ese angulito? Bueno, yo creo que te das cuenta, ¿no? Si no lo has notado, te lo voy a sombrear. Este triangulito de acá es este triángulo, ¿no? El de 108, 36 y 36, porque está formado por la diagonal. Entonces, los dos angulitos de abajo tienen que medir 36 grados. Entonces, podríamos decir que él mide 36 y él también mide 36. Pero, profesor, tú no quieres ese ángulo, tú quieres el otro ángulo. Ah, pero no olvides que todo el ángulo mide 108 grados. Y si él mide 36, entonces es evidente que él tiene que medir 72 grados. Muy bien. Profesor, ¿y de qué nos sirve haber hecho eso? Ahora quiero que notes esta pequeña situación. Abre bien tu mirada. Nota. Estos dos triángulos, ¿son equiláteros o no? Profesor, ¿por qué tendrían que ser equiláteros? Nota. Serrucho, 108 grados, serrucho. Serrucho, 108 grados, serrucho. Ambos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Entonces nosotros podemos decir eso, que el triángulo ABC, vamos a poner acá, triángulo ABC, es congruente al triángulo AHI, por el caso lado, ángulo, lado, ¿verdad? Profesor, ¿y qué trae como consecuencia de que sean congruentes? Nuevamente veamos. Si son congruentes, tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Entonces, si a 108 grados se lo pone este lado, a 108 grados se lo pone este lado, estos dos lados tienen que ser iguales. Entonces, nosotros podríamos decir que si él vale bolita, entonces él también vale bolita. Y prácticamente ya hemos avanzado gran parte del problema, porque ahora quiero que te centres en este triángulo de acá. Nota que es un triángulo isósceles, porque él es bolita y él es bolita. Y el ángulo obtuso nosotros lo conocemos. 36 grados más 60 grados más 72 grados. Eso de ahí es 168 grados. Vamos a sacar el triángulo ampliado para que podamos ver mejor. El ángulo de acá mide 168 grados. Pero él es bolita y él es bolita, entonces isósceles. Entonces estos dos ángulos tienen que medir lo mismo. Entonces ya nos podemos dar cuenta que a él le falta 12 grados para que sea 180 grados. Entonces cada uno de estos angulitos tiene que medir 6 grados. Entonces cada uno de los angulitos miden 6 grados. Entonces podemos decir que este ángulo mide 6 grados y este ángulo también mide 6 grados. Y creo que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Profesor, ¿por qué? Nuevamente recordamos este triángulo. Cuando nosotros trazamos la diagonal, los dos ángulos agudos miden 36 grados. Entonces, este ángulo tiene que medir 36 grados. Y se acabó. Porque acá tiene 6 grados, acá tiene 6 grados, son 12 grados. Para que sea 36 grados falta 24 grados, por lo cual podemos decir que el valor de X es 24 grados. Muy bien, jovencitos, espero que les haya servido este video. Den like al video si te ha gustado y suscríbete. Sigan estudiando, ya se acerca la ONEM. Nos vemos, cuídense.